Estamos de vuelta, seguimos aquí en Directo 24, charlando, platicando, pues discurriendo esto de la reforma judicial con el magistrado presidente del Supremo Tribunal en Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Antes recuperamos otro breve video que nos sigue dando materia para este diálogo con él. Podemos irnos a sumar a un paro cuando a nosotros no nos han dicho de qué calado y qué nivel y qué afectación puede haber a nuestros derechos adquiridos. Yo creo que la mesura y la prudencia es la que debemos de tomar como operadores de justicia y esperar a que se genere cuáles van a ser los lineamientos o los parámetros de reforma al Poder Judicial del Estado. Pero también entendemos a quienes forman parte de este poder en su justo derecho de expresar su opinión. Entonces respetamos el derecho de los trabajadores que se están manifestando. Los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que la elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros sea basado en una carrera judicial. Bueno, posturas importantes, la del gobernador Enrique Alfaro, la del gobernador electo Pablo Lemos y naturalmente la de nuestro invitado Daniel Espinosa. Y si me permite, magistrado presidente, yo sí le quiero preguntar porque como que de repente se me escapa un poco el tema y creo que a muchas personas también. Usted dice que le parece extrema la medida del paro, pero va y la apoya. ¿Está o no está con el paro? Dije que es extrema, pero está justificada porque es el nivel de afectación que hay a sus derechos. Ellos, al igual que yo, entraron en un proceso de meritocracia, capacitación, profesionalización y actualización. Yo los apoyo moralmente, sin lugar a dudas, a título personal, como ciudadano, no como presidente del Poder Judicial, porque yo no me mando solo. Hay un pleno que está conformado por 34 magistrados en el Supremo Tribunal y un pleno en el Consejo de la Judicatura, donde somos 5 consejeros. Alguno de los consejeros tendría que proponer si nosotros vamos a ir a paro y pues votar todos después de ver las conveniencias de los aspectos. ¿No lo ha propuesto? Yo no lo he propuesto porque al día de hoy no se ha establecido cuáles son los alcances de reforma a los poderes judiciales de los estados. Ese lo dejan en un terreno para los congresos de los estados. El dictamen nos da que una vez aprobada la reforma por todos los parámetros para generar la reforma a la Constitución, bueno, pues tendría que generarse los 180 días para que los estados generen su propia reforma. El ajuste constitucional es que las nuevas designaciones sean a través del voto popular, pero no establecen el tema de permanencia de jueces y magistrados, como sí lo mencionan ya para el Poder Judicial Federal. 2025 y 2027 sería el periodo en el que los actuales jueces y magistrados y ministros estén en el encargo. Una vez que haya elección y haya candidatos, ellos entran en el encargo. Y al Poder Judicial de los estados no se ha establecido las condiciones y los parámetros de permanencia. En ese sentido, como ya lo mencioné, la prudencia y la mesura de los jueces y magistrados del Estado pues permanecerá hasta en tanto no tengamos claro los alcances de la reforma y la afectación de los derechos laborales adquiridos de quienes integran los poderes judiciales de los estados. Rápidamente una pregunta y le doy la palabra a mis compañeros. Magistrado, quiero expresar este paradigma que se ha promovido desde la presidencia, desde la mañanera. El Poder Judicial es corrupto. El Poder Judicial está lleno de amiguismos, compadrazgos, de tratos privilegiados. El Poder Judicial es oscuro. El Poder Judicial tiene que cambiar por completo. Y para resolver ese problema hay que hacerlo con la reforma. Y para mucha gente ese razonamiento es totalmente válido. ¿Qué dice Daniel Espinosa Licón? ¿Cómo le llega a usted, no a sus compañeros jueces o magistrados, a la gente? Y pregunto, ¿en el Poder Legislativo eso no hay? ¿Y en el Poder Ejecutivo eso no lo hay? Se cuestiona al Poder Judicial hoy porque es el único contrapeso real del Ejecutivo Federal. Encontramos, sin lugar a dudas, que hay ineficacias e ineficiencias de los poderes judiciales, los hay sin lugar a dudas. Por eso dije que siendo autocríticos necesitamos una reforma estructural en la que se busque eficientar los procedimientos, donde se busque que los jueces seamos más cercanos a la ciudadanía, que nuestras sentencias sean más sencillas y no esas sentencias kilométricas que a veces ni el abogado entiende. Tenemos que ser más cercanos. Sin lugar a dudas, fortalecer las herramientas que tenemos y las instituciones para fiscalizar el actuar de todos los juzgadores que estamos. Y la pregunta es, bueno, nepotismo. Y no hay nepotismo en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Y la corrupción, y no las hay en los otros poderes, sin lugar a dudas los hay. En ese sentido, creo que toda la culpa se le está echando al Poder Judicial, es decir, hubo una sentencia absolutoria, no hubo una medida cautelar de prisión, se levantaron unos aseguramientos. Y la pregunta es, ¿qué trabajo hizo la Fiscalía? ¿Qué trabajo hizo la policía? ¿Cómo los hicieron? ¿Hubo cumplimiento al debido proceso? ¿Hubo violación a derechos humanos? ¿No hay insuficiencia probatoria? Esos son los temas, porque no nos traen en el expediente decir, miren, aquí en el expediente se advierte un acto de corrupción. No traen el expediente, mencionan casos así a la ligera, pero no especifican por qué en concreto el juez absolvió, por qué el juez en concreto no encontró elementos para que permaneciera un aseguramiento de bienes o de cuentas bancarias. Sin lugar a dudas, el tema de la crítica al Poder Judicial, a mi juicio, se hace a la ligera, sin conocimiento, pero también desde la ciudadanía no entienden mucho la labor del Poder Judicial. Nosotros no construimos calles, no hacemos obras. Nuestro trabajo es generar paz social, ¿a través de qué? A través de las sentencias. Cuando, ¿Y hay paz? Allá voy. Cuando alguien no me pagó la renta y necesito ir a demandar para que paguen la renta, o alguien quiere sacarme de una casa donde yo estoy pagando exactamente mi renta y me quieren sacar sin ninguna razón injustificada, o alguien me despidió injustificadamente, o alguien no me pagó un adeudo o no me dio los insumos que le compré en materia mercantil, o alguien cometió un delito. ¿Quién va a resolver? Pues resolvemos los jueces. Esa es nuestra labor. Lamentablemente, les voy a poner un ejemplo muy peyorativo, si ustedes lo quieren calificar así, es como un juego Chivas América. Si al árbitro lo vemos que no calificó una falta, o que la calificó indebidamente, o que anuló un gol, o no lo anuló, no cuestionamos que nuestro equipo perdió porque el otro mejoró, no, fue por el árbitro, por la corrupción del árbitro. Así son los juicios civiles, penales, familiares, mercantiles. Alguien gana y alguien pierde. Y gana y pierde no porque tenga la razón, no porque tenga el derecho, porque tuvo un mejor abogado, o porque tuvo mejores pruebas, o porque tuvo mejores testigos, o porque tuvo un mejor perito que el otro, o porque al otro se le fue un plazo, se le fue un término, se le durmió, su abogado fue más astuto. Vemos que una persona es detenida, vamos a poner otro ejemplo así coloquial como el que usted puso. Brian y Kevin, que los agarraron y esos salen siempre en las redes sociales, que fueron detenidos por asaltar. Pero a la semana te los encuentras. A los 15 días los vuelven a detener y vuelven a salir. Y van 6, 7, 8 veces que Brian y Kevin se burlan de la autoridad, el juez los libera y está otra vez robando, ya nada más se cambió de colonia, ya es el azote de otra colonia. ¿Quién entonces tiene la culpa? Hubo un caso específico de unos jóvenes que estuvieron 13 veces detenidos y me cuestionaban, oye, ¿eso no es corrupción? ¿Dónde? ¿En qué consistió la injusticia? Bueno, y revisábamos, la mayoría de casos fueron porque los policías no llenaron debidamente los registros, porque no les pusieron la fecha, porque no les pusieron la hora, porque no le nombraron defensor, porque no pidieron el mando y conducción del Ministerio Público y no la sentaron en el registro. Y errores de todo mundo, errores policiales, errores ministeriales. Mira, en uno de los casos los detuvieron por droga, llegó el asunto judicializado ante el juez y no había estado el dictamen para determinar que lo que les encontraron era droga. Y así los llevaron detenidos ante el juez. Pero se equivocan a favor nada más de los criminales. A ver, había que analizar casos específicos y concretos para poderte determinar ¿de quién fue el error? Precisamente, ahí es donde yo decía, bueno, se requieren unas instituciones fortalecidas, fuertes, metodologías, para sancionar a que tengas que sancionarse. Si es al policía, pues sancionen al policía, si es al Ministerio Público, y si es al juez, sanciónenlo. Mira, me recuerdo un caso en concreto, Puerto Vallarta, en el caso donde se cometió un feminicidio en contra de una señora ahí que vivía en tema de indigencia, otro indigente se mete, la golpea, abusa sexualmente de ella y los policías la detienen. Bueno, pues no le levantaron el registro de motivos de detención, lo cual la Corte Interamericana y la Suprema Corte han establecido que es una violación a los derechos, al debido proceso y trae como consecuencia la nulidad de todos los registros. No le pusieron fecha a los registros, no le pusieron día y hora de a qué hora estaban levantando los registros y el juez decretó la libertad. Lincharon al juez los organismos bien por los colectivos que fueron a reclamar el actuar del juez. Advertimos en el Consejo de la Judicatura algunas irregularidades del juez, lo que motivó que lo suspendiéramos. Tiene 3 años suspendido, pero hubo errores de los policías y hubo errores de los ministerios públicos. Ellos siguen trabajando, ni se les abrió procedimiento administrativo ni se les sancionó.
Pero el responsable, claro, fue el juez porque los liberó. Había que analizar casos Habría concretos. que revisar, magistrado, para darle la palabra a Manuel, si con la reforma se corrigen todos esos vicios. La ¿verdad? pregunta es esa. Si con el cambio de la modalidad para nombrar a los nuevos resuelve todos esos problemas Eso no va a estructurales del cambiar. Poder No, porque Judicial. es federal. Magistrado, de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, ¿hay algo que valga la pena, algo que se pueda rescatar o de plano hay que desecharla toda? Y si fuera el caso, ¿por dónde empezar una reforma al Poder Judicial? Bien, sin lugar a dudas creo que lo único rescatable es este tribunal disciplinario. Si se va a pensar en una institución fuerte, sólida, ojo, con recursos para poder trabajar oportunamente y demostrar con eficacia y eficiencia las sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial que no tienen que estar en el Poder Judicial, creo que sería lo único rescatable. Si analizamos toda la reforma, el motivo principal de la misma es todos los jueces y magistrados y ministros que se encuentran en el encargo el día de hoy no sirven, todos tienen que salir y démosle el poder al pueblo para nombrar a jueces, sin importar su capacidad, sin tomar en consideración su trayectoria en alguna institución. Simplemente vámonos a la popularidad y por eso decimos que ahora la propuesta es elegir más la popularidad que la capacidad. Yo no encuentro en esta reforma una solución a la problemática de los poderes judiciales. Vuelvo a insistir, tenemos que ser autocríticos quienes trabajamos en las instituciones de los poderes judiciales estatal y federal. Debemos buscar métodos para hacerlos más eficaces, más eficientes. Se piensa en una justicia, por ejemplo, cotidiana, y para eso hubo un amplio consenso y discusión para reformar ahora el procedimiento civil y familiar, procedimientos que eran largos, entretenidos, donde la gente duraba años peleando la custodia de sus hijos, los alimentos, la sucesión. Ahora se plantea tribunales orales donde jueces civiles y familiares estén dando la cara, resuelvan frente a los usuarios, frente a los justiciables, que ahora el expediente sea digital, donde todas las partes puedan desde su teléfono estar viendo el expediente para evitar pérdidas, destrucciones de expedientes, que es la constante en los juzgados. Se pensó en esa reforma, pero fíjense que sin dinero. Digo que fue una reforma pensada con mucha estructura, sí, con bases sólidas para buscar un poder judicial más eficaz y eficiente, pero sin amor. 0 pesos para el poder judicial. Y estados, arréglensela con recursos para que se creen toda la infraestructura de salas orales en materia civil y familiar, para que capaciten a los operadores del nuevo sistema de justicia. Digo, hay soluciones muy bonitas. Esta justicia cotidiana que se trabajó desde la administración pasada y fue aprobada en esta administración, finalmente, sin dinero, que es de lo que padecemos todos los poderes judiciales, a nivel nacional y federal se gasta el 1% del presupuesto que se tiene por la federación, el 1%. Solamente estados como Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco ejercemos un presupuesto constitucional y aquí tenemos el 2%. Los otros tienen el 3%, el 4% y el 5%. ¿Qué hacemos con el dinero? Pues viendo todos los adeudos que tenemos del pasado, sin recursos, donde el 96% se gasta en rubro 1000, sueldos y salarios. Esta tarde, con 22 votos a favor, los diputados de Morena y aliados avalaron, como ya lo habíamos mencionado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues justamente este proyecto de dictamen de la reforma judicial. ¿Cómo sí, magistrado? ¿Cómo sí una reforma? ¿Qué tiene que contener? ¿En qué plazos? ¿Con qué términos? Bueno, insisto, tendría que buscarse los problemas estructurales que tenemos como institución y dar soluciones estructurales a esos problemas. En esta reforma no los encontramos. Lo que se pretende, a mi juicio, es apagar la venganza de alguien porque le pararon sus grandes proyectos, pero no fue berrinche de los jueces y juezas. Fue porque los procedimientos fueron incorrectos, porque alguien promovió un amparo y lograron una suspensión, porque lograron detener los actos arbitrarios, que se vulneró el procedimiento, que no se cumplió la Constitución. Yo no encuentro en la iniciativa de reforma una solución a tanto problema que tenemos en el Poder Judicial. No hay pies, no hay cabeza, no hay una metodología que me diga en qué se va a mejorar al Poder Judicial. ¿Dónde la encuentro?
El hecho de que se vayan todos los que a través de la profesionalización, capacitación, experiencia y mérito llegaron a ocupar el cargo, se van y llegan los populares. Esa es la verdadera solución a los problemas del Poder Judicial. ¿Ustedes, les pregunto, la encuentran? Yo no. Magistrado, de veras que el tema es muy amplio y quisiéramos seguir charlando con usted. El tiempo nos atropella, pero quedamos en acuerdo para seguirlo consultando, sobre todo porque este asunto pues está todavía por consumarse. Con todo gusto, Jonás. Muchas gracias. Bueno, amigos, les quiero recordar, este es el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón, y todo lo que nos compartió está en nuestro podcast. Apenas termina el programa, unos minutos después ya lo tenemos en todas las plataformas. Así se llama, igual que el programa, Directo 24. Hago pausa y volvemos.